Como no van a estar los jóvenes el día de hoy, la predicación va a estar bien chida. No va a haber tanta pedrada. Va a estar así, de puro amor, de pura misericordia de Dios. Para la siguiente semana toca piedricación con los jóvenes. Quiero que vayas a Génesis capítulo 1, verso 21. Yo te quiero compartir una palabra, una predicación que titulé Cuando la bendición llega a la iglesia. Este título podría decir muchas cosas, pero yo quiero a través de esta enseñanza desarrollar y llegar a un punto donde tú entiendas la verdadera bendición que llega a la iglesia domingo a domingo, reunión en reunión, cada vez que Dios decide bendecir a la iglesia. Y en Génesis 1, 21 y 28 dice la Biblia: y Dios creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y acabamos de leer la bendición de Dios sobre la creación, sobre los animales, sobre aquellas criaturas que hasta el día de hoy le siguen alabando con su canto, con su belleza. Pero si vas al verso 28, dice lo siguiente, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendice la creación, pero después de bendecir la creación, las aves, los cielos, los animales terrestres, los peces del mar, Él bendice al ser humano. Él bendice a la creación con la cual corona la misma creación que es el ser humano, el hombre y la mujer, Adán y Eva, y los bendice. Pero su bendición va más allá que la de bendecir a un chivo, a un burro, a un caballo, a un águila. Su bendición va más allá que bendecir a un canario. Y Él les dice lo siguiente: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Eso mismo les había dicho a los animales, pero al ser humano les dice: sojuzga la tierra, enseñoréate sobre los animales que he creado y come. Todo puedes comer, de los árboles puedes comer. Le da todo un huerto para que coma, le dice, excepto del árbol de la ciencia, del conocimiento de bien y el mal, no puedes comer de ese. Pero la bendición del hombre fue mejor que la bendición que le dieron al burro, al caballo, al tecolote. Dios va y lleva la bendición más allá. Pero escucha, quiero que entendamos y analicemos la bendición. Y hay varios puntos que necesitamos entender cuando Dios bendice, cuando Dios bendijo al ser humano. Y número uno, la bendición está ligada a la voz de Dios. La bendición sobre la vida de alguien o de algo está ligada a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha hablado sobre aquello a lo cual ha hablado. O sea, Dios no le dijo: Adán, te bendigo, y le arrimó una canasta de pan. No, Dios le dijo: te bendigo, y habló sobre Adán y habló sobre Eva. Habló sobre el burro, sobre el caballo, sobre el águila, sobre el tecolote, sobre cualquier animal que Él creó. Lo habló sobre ellos, y es esa bendición la que ha seguido, ha hecho posible que se siga toda la cadena que se tiene que seguir de reproducción, de alimentación, y todo viene de la boca de Dios. Pero escucha, no solo debemos de entender que la bendición está ligada a la voz de Dios, debemos entender que la primera consecuencia de la bendición o de estar bendecido es que damos fruto. La primera consecuencia de ser bendecido es que tú vas a dar fruto según la bendición que recibiste. Tus frutos están ligados a la bendición. Como también alguien que ha sido maldecido, sus frutos serán consecuencia de una maldición sobre su vida.
Una persona que conocí dijo algún día: la maldición no te deja opción, te obliga a vivir como ella ha determinado que vivas. Y por eso las personas que no pueden vivir en la bendición y que están en una maldición, no pueden cambiar sus vidas. Pero Dios viene y bendice, y lo primero que pasa con alguien que es bendecido es que su fruto empieza a ser conforme a la bendición que ha recibido. Hasta aquí vamos bien. Pero número 3, la segunda consecuencia de la bendición es la multiplicación. Segunda consecuencia de ser bendecido es que tú te vas a multiplicar. Va a haber una reproducción. Por eso los mexicanos somos tan buenos para tener chamacos, ¿verdad? Eso que ya hemos mermado. Pero yo vengo de una familia de 12 hermanos y 3 que no se lograron. Hubieran sido 15. Y teníamos perros y gatos y pájaros aparte en la casa. Y había primos comiendo y bañándose con nosotros en casa todo el tiempo. Y no era 1 o 2, eran 4 o 5 primos que venían y nos pegaban los piojos y nosotros se los pegábamos a ellos. Todo el tiempo estábamos piojosos. Se reproducían los benditos piojos también, porque eran parte de la bendición. Pero la consecuencia, la segunda consecuencia de estar bendecido es que yo me multiplicaré. Habrá multiplicación. Pero hay otra consecuencia, la primera consecuencia, es que nos damos fruto. La segunda es que nos multiplicamos. La tercera consecuencia de la bendición es el dominio, es la autoridad. Pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir ser bendecido? ¿Tener todo lo que quiero? ¿Cuántos aquí tienen todo lo que quieren? ¿Seguros? A mí como que me gustaría tener mi bolcho pintado y que no se le metiera el agua por el piso. Y eso me falta, o sea, soy feliz, ¿verdad? Pero sí me gustaría, ¿verdad?, poder arreglar ese bolcho. Y no tengo todo lo que realmente quisiera, pero soy bendecido, porque si así no fuera, si para decir que soy bendecido tuviera que tener todo lo que quiero o todo lo que me gustaría tener, pues yo no podría decir que soy bendecido. Pero soy bendecido el día de hoy, aunque no tengo todo lo que quiero. Cosas que son triviales, pero sí tenemos cosas como el amor de Dios, como la paz de Dios, como vida eterna, como un marido, ¿verdad?, que tienen las mujeres, bien feo pero bien trabajador. Aleluya, gloria a Dios. Una mujer que de repente no sabe cómo amanece, pero bien chambeadora, que ha criado a los hijos. Gloria a Dios. Tenemos cosas muy valiosas, pero la realidad es que sí hay cosas que nos gustaría tener. Tal vez cosas eternas como la salvación de un hijo, de un amigo, de un papá que no ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Tal vez un matrimonio que funcionara un poco mejor. Cosas que son importantes y que trascienden una eternidad. Pero fíjate lo que es ser bendecido. La palabra bendecir que la Biblia usa, que Dios usa, que el Espíritu Santo escribió cuando dijo bendecir, es la palabra barak. Y esta palabra se traduce como arrodillarse y por implicación bendecir a Dios como un acto de adoración. Alguien que vive en bendición es alguien que vive una vida de adoración y de rendición a Dios. Es la mayor bendición, el mayor fruto de bendición que usted puede tener en la vida. Ser un adorador, ser alguien que realmente entiende que el ser bendecido es ser llamado a la presencia de Dios y decir y oír de Dios decir lo siguiente: hijo, te amo tanto que te voy a colocar en una posición donde tú serás un adorador de mi presencia, de mi persona, de mi corazón. Las personas que viven bajo maldición no pueden hacer eso. Solamente la gente que ha sido bendecida, ha sido llamado. ¿Cuántos se sienten como el día de hoy? Nos decía Obed, con esa libertad de que aunque no lo merecemos y aunque no tenemos con qué pagarlo, Dios nos abrió la puerta a través de Cristo para venir y adorar al Padre Celestial, a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Cuántos se sienten con esa libertad el día de hoy? Aleluya. Eso se llama bendición. No es tener el mejor carro del barrio, no es tener la mejor casa. Gloria a Dios cuando Dios nos bendice con eso, o logramos a través del respaldo de Dios y nuestro trabajo esas cosas. Gloria a Dios, está bien, pero eso no resume la bendición.
Tú puedes estar en una situación precaria, tal vez muy austera, y ser el hombre más bendecido porque vives contento, vives feliz, vives absorbido en la presencia de Dios. Entonces, eso es la bendición. La bendición es mucho más que cosas materiales. Es más bien el poder tener una relación con Dios y a través de esa relación adorarlo. Te lo repito, la bendición es mucho más que cosas materiales. Más bien es el poder tener una relación con Dios y a través de esa relación adorarlo. Lo que hicimos hace rato, cantamos, bailamos, danzamos delante, levantamos nuestras manos. Eso se llama alabanza, se llama adoración, se llama una vida de adoración. Y eso solamente lo puedes hacer a través de ser bendecido por Dios, ser colocado en el lugar correcto a través de la sangre de Cristo y traer adoración día a día. Hasta aquí vamos bien. Ok, ¿qué es fructificar? La palabra fructificar es la palabra parar y habla de eso, de llevar fruto, de aumentar, de crecer, de ser fértil, de dar fruto, de multiplicar, de producir, de retoñar. Alguien que ha sido bendecido por Dios va a multiplicar el amor en él, va a multiplicar la paz en él, va a multiplicar un corazón sensible para el necesitado, va a multiplicar el Espíritu Santo en su vida porque ha sido bendecido, va a retoñar. Pero no solamente nos llamó Dios a fructificar, di conmigo también, me tengo que multiplicar. Eso quiere decir aumentar. Adán y Eva tenían que hacer seres iguales a ellos. Ellos tenían, a través de lo que Dios estableció, de la relación matrimonial, tenían que reproducir seres humanos iguales a ellos, seres humanos que conocieran a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Escuche bien. Que usted, que ha sido bendecido por Dios, su destino es reproducirse espiritualmente. A través de 26 años de conocer a Cristo, yo he visto cómo algunas personas llegan a Cristo a través de ti y se hacen como tú, oran como tú. Si tú dices aleluya, ellos ya te dicen aleluya. Si tú dices gloria a Dios, aleluya, ellos dicen gloria a Dios, aleluya. Si tú oras en lenguas y dices Rama Shende, ellos ya también oran Rama Shende. Nos hacemos, nos reproducimos. Usted se debe parecer a su papá o a su mamá en algo. Si no se parece físicamente, tal vez en actitudes, tal vez en formas de ser. Y luego ahí es donde la mamá dice, ¿cómo me recuerdas a tu padre? Cuando dices tal cosa o cuando haces tal cosa, ¿verdad? Viceversa. Ay, eres igual que tu madre. Así como se me pone tu madre cuando quiere algo, así te me pones tú. Nos reproducimos. Es parte de la bendición. Estamos destinados a dar fruto y a reproducirnos, a multiplicarnos. Y tenemos que entender que lo que se multiplique de mí tendrá rasgos y características de lo que yo soy. Yo quiero creer, no levante la mano porque no me quiero decepcionar, pero yo quiero creer que por ahí hay algún loco, alguna loca que se levanta a las 5 de la mañana igual que yo a leer la Biblia, a orar. Y que lo empezaron a hacer porque oyeron al pastor decir, yo me levanto a las 5 de la mañana a orar. Ayer me acosté bien cansado, le dije a mi esposa, yo no voy a poner despertador. Bueno, lo voy a poner a las 6. Me acosté cansado de ayer, de la reunión, y me desperté a las 5 de la mañana. Y dije, pues qué hago en la cama, ya me bajé a platicar con Dios, a leer la Biblia, a estudiar un poco. Y sin duda, alguien dijo, yo quiero así, yo quiero levantarme a las 5 de la mañana. No levante la mano porque no me quiero decepcionar, ¿verdad? Pero tengo fe que así por ahí por lo menos está un loco. Pero también una consecuencia, como ya vimos, de la bendición es sojuzgar. La palabra sojuzgar es la palabra kabash y es conquistar y subyugar y someter. Ser bendecido es que tú te conviertes en un conquistador de algo, ¿verdad? Por lo menos de la doña esa que ya no te quiere por borracho que fuiste y tienes que conquistarla otra vez. Llegas a Cristo, dices, chale, ya la estoy perdiendo, ya metió papeles de divorcio. No, pues déjala conquista.
Porque parte de ser bendecido es que tú empiezas a conquistar algo, empiezas a avanzar, empiezas a conquistar ese terreno que dominaba el temor, tú lo empiezas a conquistar. Le he dicho algunas veces, usted puede ver que yo ahora hablo como tranquilamente delante de la gente, pero yo era alguien que no podía hablar porque fui el número 11 de 12 hijos y yo escuchaba constantemente: cállate, tú no sabes. Y eso me llevó a crecer en temor, si hablo y si digo, y me van a decir, porque a veces, no se requería que estuviera papá y mamá. Había 10 hermanos arriba de mí que a veces yo hacía cosas o decía cosas que no eran prudentes en el momento, y comúnmente yo escuchaba: cállate, tú no sabes, no hables. Entonces creces y hay un terreno en tu vida conquistado por el temor, pero el ser bendecido te lleva a conquistar ese terreno y entender que Dios te ha bendecido para que le sirvas y que no te tienes que callar todo el tiempo. A veces que sí me tengo que callar, ¿verdad? Y ahí mi esposa se quedó con esa parte. Dice: ya cállate, ya llevas una hora predicando, ya se le acabó la memoria allá a la cámara y tú no paras. Conquistar, debes ser un conquistador. Cuando eres bendecido es inevitable que seas conquistador. Se lo dije de broma, pero es la realidad. Hemos trabajado con mi esposa con matrimonios que llegan bien tronados y dice: yo ya no lo quiero. Bueno, sí lo quiero, pero nomás para matarlo, para ahorcarlo. No hay amor. Entregan su vida a Cristo, empiezan a servirle y ya después, órale, hasta se van de luna de miel otra vez. Se vuelven a enamorar, se conquistan mutuamente. Porque es inevitable, cuando tú estás bendecido, vas a conquistar algo, vas a conquistar cosas cotidianas que Dios pone en tu corazón, ¿verdad? Como familias tenemos el deseo de tener nuestra casita, nuestro cucurucho, nuestra casa para meter ahí nuestros hijos. Y entonces uno anhela y empiezas a trabajar. Dios no está peleado con las cosas materiales, con esa bendición que se manifiesta muchas veces en cosas materiales. Y empezamos a conquistar, empezamos a ir adelante. Es inevitable que el que ha sido bendecido no conquiste. Podemos decir entonces lo siguiente: podemos decir que alguien que es bendecido por Dios es alguien que, número uno, tiene una relación con Dios. Si tienes una relación con Dios, pon palomita, di: vamos bien. Pero número dos, da fruto según la bendición que recibió. No sé, ponle tache, ponle palomitas, tú lo sabes. Número tres, ese alguien se multiplica, es decir, provoca que otros lleguen a ser como él ya es en Cristo. Empieza a provocar que otros crean en Dios, que otros confíen en Dios. Hasta es capaz de llevarlos a la misma iglesia donde él va. Hasta es capaz de enseñarlos a cantar, a levantar sus manos. Yo cuando llegué a la iglesia se me hacía ridículo cuando los cristianos gritaban ¡aleluya! Y yo decía: cállate, loco, Señor, de por sí aquí un relajo y este no se calla. Pero siguiendo a la iglesia, ya luego loco era yo: ¡aleluya! Porque me multipliqué. Me dice: como esos locos. Ellos no pudieron evitar multiplicarse en mi vida. Vamos en eso, ¿verdad? Se multiplica, número 3. Pero número 4, conquista. Interiormente y exteriormente, espiritualmente y físicamente. Logras conquistar ese carácter horrible que te provocaba tantos problemas, ese temor que hacía que sucumbieras ante las cosas del mundo, que te hacía pensar que tú no estabas llamado a ciertas cosas. Empiezas a conquistarlo. ¿Por qué? Porque has sido bendecido por Dios. Y hablemos de estas características de alguien que ha sido bendecido. Si tú vas a Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, es la misma porción de la Biblia que está en Hebreos 8, versos 8 al 12. Y habla del nuevo pacto. Y Dios dice: estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ese pacto no será como el otro pacto que hice, que abandonaron. No, en este pacto yo escribiré mi ley en su corazón y en su mente, y me servirán. Pero este pacto lo que tiene de especial es que Dios dice: ninguno tendrá que decir a su hermano conoce al Señor, sino que todos me conocerán. Entonces no nada más el pastor, no nada más el pastor, no nada más los líderes de la iglesia, no, dice desde el más pequeño hasta el más grande, todos me van a conocer.
Es decir, Dios está diciendo, vamos a entrar en un pacto donde te voy a bendecir, y no importa si tienes un día en la iglesia, no importa si tienes una semana en la iglesia, un año, 10 años, 20 años, no importa qué tan nuevo o viejo eres en la iglesia, tú tendrás la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Por eso ese cuento, cuando alguien dice, no, es que a mí me hace falta, es puro cuento, es puro temor que usted no ha conquistado. Porque cuando usted llega a Cristo, usted está entrando a un lugar de relación donde el Espíritu Santo, donde el amor de Dios, donde la salvación empieza a usted a capacitarlo día a día. Pero escuche, hay una particularidad que había en la bendición que Adán y Eva recibieron de parte de Dios en el huerto del Edén. Había una particularidad que debían ellos cuidar para que la bendición continuara y se desarrollara de la forma correcta. Diga conmigo, obediencia. Y ahí es donde chafea el asunto muchas veces. Y por eso no vemos lo que deberíamos de ver. Ahí va. Dios dijo en Jeremías 31 y en Hebreos 8, todos me van a conocer. Diga conmigo, pero necesito obedecer. ¿Qué necesito hacer para obedecer a Dios? ¿Comprarme una Pepsi Cola e irme a sentar a la plaza de armas? No. Orar, diga conmigo orar. Diga conmigo leer. Diga conmigo adorar. Diga conmigo congregarme y aprender de Él. Pero ¿cuántos saben que eso requiere tiempo? Y si yo quiero leer, entonces no puedo ver lo que callamos las mujeres. O la serie de Netflix que me tiene tan picado. Yo tengo que apagar Netflix para leer. Y es ahí donde no importa qué tan bendecido sea y qué tanto Dios me coloque en un lugar de relación con Él. Si yo no obedezco los puntos que son necesarios para conocerle, pasará una semana, 2, 10 años en la iglesia y yo seré alguien que no conoce a Dios y que vivo mi cristianismo a expensas de otros que conocen a Dios. Pasan 10 años y ese creyente no sabe para qué está en Cristo. Ni siquiera está seguro del amor de Dios. Y de repente no sabe si Dios lo ama. Pero alguien que conoce a Dios, viene el diablo con todo su ejército y le dice, eres una porquería. Pues esta porquería Dios la ama. Por esta porquería Dios murió infeliz. Y tú, mugre diablo, no te puedes acercar a adorar a Dios. Y yo sí. Y tú sí cantarás muy bonito, pero a lo mucho que le puedes cantar es al desamor, a la desgracia, a la melancolía, al abandono, a la parranda, al asesinato. Puedes componer los mejores corridos, desgraciado, pero yo le canto al Dios vivo y Él me oye. Te pueden dar todos los Grammys, mendigo diablo, pero a mí me conocen en el cielo por ser un adorador. Y alguien que tiene una relación con Dios lo entiende. Número 2, el fruto. ¿Cuál es ese fruto que tengo que dar, Alejandro? Pastor, ¿cuál es ese fruto que se debe de dar en mi vida? Porque soy un adorador. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23 dice lo siguiente. Dice que el fruto del Espíritu es número 1, amor, y que es paz, y que es paciencia, y que es amabilidad, que es bondad, que es fidelidad, humildad y dominio propio. Son los frutos que empieza a dar alguien que ha sido bendecido por Dios. ¿Qué hiciste para cambiar? ¿Qué hiciste para no ser el logro que eras antes? El infeliz, temeroso, víctima del pecado. ¿Qué hiciste para dejar de ser un lastre en la sociedad y convertirte en alguien que proclama que hay esperanza? Di conmigo, me dejé bendecir por Dios. Y Él me dio su espíritu, y su espíritu da el fruto en mí de amor y de paz, de paciencia. Pero no solamente dice que parte que hay frutos del Espíritu Santo, dice que hay dones del Espíritu Santo. Esto lo dice Romanos 12, 6, 8. Y dice que hay dones del Espíritu Santo y que hay profecía, que está el don del servicio, que está el don de enseñanza,
el don de exhortación, el de animar a otros. ¿Sabe que el animar a otros es un don? Hay gente que te puede decir toda una letanía y te quedas igual, desanimado. Y hay otra gente que dice, no sea tarugo, hermano, y te da un mazapán y como que órale, como que aleluya, gloria a Dios. Reaccionas. Porque en las palabras que Él te dice hay algo de parte de Dios, hay una gracia de parte de Dios especial, un don para exhortar. Te puede llamar hasta el mismo pastor diciendo, ánimo, no te agüites, hermano, y tú no quieres ir a la iglesia, pero te llama la hermanita fulana de tal o el hermanito fulano de tal que tiene un don de animar, de exhortar. Te dice, no te agüites, mira, a mí me pasó lo mismo, estoy desanimado, y ya vienes bien pilas al siguiente domingo. Es un don que se necesita para edificar la iglesia. Pero también está el don de repartir, de socorrer, el de presidir, el don de misericordia. Y si vas a 1 Corintios capítulo 12 verso 7, dice que está el don de palabra de sabiduría, el de palabra de ciencia, el de fe, el de sanidades, el de milagros, el de profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Por ahí la semana pasada algo pasó por allá en la clase de las mujeres y se manifestaron algunos de estos dones del Espíritu Santo. Pero tienes que entender que esto solo le pasa a la gente que ha sido bendecida por Dios. ¿Hay alguien aquí que ha sido bendecido por Dios? Algunos ni quieren levantar la mano porque dicen, no, es que no veo lo que estás diciendo que deberíamos de ver. Pero escuche, para poder ver los frutos, yo necesito también obedecer. Diga conmigo, también ahí necesito obedecer. Acuérdese, había una peculiaridad en la bendición que Dios le da a Adán y Eva, y es, tienen que obedecer. Tienen que guardar, no pueden comer de ese árbol, era todo, ellos tenían que guardar obediencia. Pero para ver esos frutos, mismo Gálatas dice que yo debo andar guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué en vez de dar un fruto de paciencia doy un fruto de ira? Porque no escucho al Espíritu Santo. De repente viene la situación que tanto me hace enojar y el Espíritu Santo inmediatamente dice, calma, tranquilo. Y uno dice, nada, la goma, que me la paga. Y revientas, ¿verdad? Y dices y haces lo que no deberías de hacer. Y ya después estás bien agüitado porque la regaste toda. Y el Espíritu Santo te dice, te redarguye y dice, te dije que no hablaras, porque ibas a decir cosas que no era necesario decir. Viene el consejo a través del Espíritu Santo, a través de otros hermanos, a través de la Biblia. Dice la Biblia constantemente que yo debo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Di conmigo, en tiempos de oración, en tiempos de adoración, en tiempos de lectura, en tiempos de ministración los unos a los otros. Así se obtiene la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no viene yo nunca he visto en un partido de fútbol caer a alguien lleno del Espíritu Santo. Lo veo gritar gol, y no que sea malo ver fútbol. O sea, no veo a alguien cayendo ahí, el Espíritu Santo lo está tocando y empieza a profetizar, ¿no? ¿Verdad? Vaya a jugar fútbol, hoy vamos a ir a jugar fútbol y está bien. Pero si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo tengo que ir a esa relación con Dios y del Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, lléname. Jesús dijo, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pero nosotros nos levantamos cada día corriendo a todo lo que da, ya con el estómago hecho nudo de que vamos bien preocupados al trabajo, y nos olvidamos de ir a la presencia y decirle, Espíritu Santo, lléname este día. Quiero ser paciente, quiero tener amor, quiero tener paz, quiero tener amabilidad. Los cristianos deberíamos de ser las personas más amables que hay sobre la tierra. Los que más dicen con permiso, gracias, por favor, todo ese tipo de cosas. Deberíamos ser las personas más amables, no por educados, sino porque hemos sido rellenados constantemente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña a ser amable. Dile al que está a tu lado, hola, hola, buenos días, buenos días. Pero no solamente eso. Hablemos de la multiplicación. Esto se pone interesante. La multiplicación, Hechos 2, 41 al 47, habla de la Biblia. Ve ahí Hechos capítulo 2, verso 41
al 47, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor otra vez añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. En la primera predicación él predicó por primera vez lleno del Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo descendió y los llenó a tal grado que ellos parecían una bola de borrachos, Pedro se levanta y predica el evangelio, predica las buenas nuevas de salvación, y se convierten aquel día 3,000 personas. El Señor añadió, dice la Biblia, y ahí vemos la palabra añadir, que es colocar adicionalmente, poner al lado, repetir, aumentar y agregar. Repetir. O sea, a Pedro le pasó lo que le pasó a los Gremlins en la película. ¿Se acuerdan de esa película de los Gremlins? Por ahí la van a poner, ahora para Navidad van a ver, la ponen siempre. Le dijeron no los mojes después, no los mojes para nada, y no le tenía que dar de comer después de las 12. Bueno, pues a Pedro le cayó el Espíritu Santo, y aquel día se multiplicó 3,000 veces. Y había un loco que creía en Jesús, y después de esa predicación había 3,000 que creían en Jesús. Se multiplicó. O sea, nacieron otros que se parecían a aquel que Dios había usado para que nacieran aquellos 3,000. Yo creo que si Pedro levantó su voz fuertemente para predicar apasionadamente, yo creo que los predicadores que salieron de esos 3,000 predicaban igual, a grito, a pulmón abierto y apasionados. Pero yo creo que si Pedro predicó tranquilamente, como algunos predicadores hay que me dan envidia, porque ellos predican bien tranquilos y dan la enseñanza y no se tienen que desgañotar y no sudan y no se despeinan. Bueno, ya llegué despeinado. Y dan una enseñanza bien chida y se entiende perfectamente. Yo digo, Dios, ¿por qué yo no soy como ese? Yo grito, camino, me muevo, que me amarren, que me claven una pata ahí al púlpito. Y si él predicó así, yo creo que los predicadores de aquella generación fueron así, tranquilos pero profundos e intensos, y pues daban al clavo con una palabra del Espíritu Santo poderosa. No puedo evitar que mis hijos se parezcan a mí. Tú no puedes evitar que tus hijos se parezcan a ti. Se van a parecer y van a decir, tú te pareces, tienes los ojos de tal, tienes la nariz de tal. Número 4, el tema de la conquista. En Hechos capítulo 15, verso 19, Pablo dice las siguientes palabras: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. O sea, Pablo se paró después de años y años de predicar el evangelio, y se paró físicamente en un lugar y dijo: toda la región que Dios me ha permitido caminar, toda la he conquistado con el evangelio de Cristo. Porque él era una persona bendecida y no podía evitar ser un conquistador. Una persona bendecida está llamada a conquistar. En el caso de Pablo, a predicar en todas las regiones donde Dios lo había llamado, y él se paró y dijo: todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. No se quedó con nada, pero para eso también tuvo que obedecer. Di conmigo, tuvo que obedecer. Pablo llegaba a un lugar y ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía: voy a llegar, voy a predicar, y muchos van a estar contentos y otros van a estar enojados.
Y no hay bronca con los que están contentos, porque nos vamos a hacer amigos, hermanos en Cristo, camaradas, hasta me van a dar alojamiento. Pero los que no estaban contentos eran capaces de matar, desgreñaban, mordían, apedreaban. Y Pablo terminaba de predicar en una ciudad, a veces se iba en paz, pero a veces iba corriendo porque no le quedaba de otra, lo estaban siguiendo. Y él llegaba a la siguiente ciudad después de haber sido apedreado como en Listra, y el Espíritu Santo le decía: predica. ¿Cuántos de ustedes se animarían a predicar? Si aquí en Morelia les hubieran dado una paliza y luego del Espíritu Santo llegas a Quiroga huyendo y dice: pues aquí en las Carnitas Carmelo, compa, hay harta gente, levanta la voz. Se va a enojar el Carmelo, Señor, que se enoje, pero trae el cuchillo en la mano, que lo traiga. Y si me mata, no te apures, te vienes conmigo. ¿Cuál es la bronca? La realidad es que muchos de nosotros no nos atrevemos a una segunda vez porque nos fue mal la primera. Ayer nos fue bien en la reunión, me dijo el pastor Irán: ¿Cómo ves? Le dije: me quedaron ganas de volverlo a hacer, o sea que estuvo bien. Porque cuando algo no sale bien, tú no quieres volverlo a hacer. Pero ¿qué tal que nos hubiera ido mal? ¿Me atrevería yo a obedecer a Dios una segunda vez? Y Pablo conquistó porque obedeció. Muchas veces nosotros nos rajamos a la primera que Dios nos dice perdona, y perdona si te la vuelven a hacer. Y otra vez, Señor, no, yo ya no voy a creer en la gente, yo nomás voy a creer en ti. Pues para avanzar tienes que creer en la gente. Tienes que darle confianza a la gente. Es que otra vez me defraudaron, otra vez me quedaron mal, Señor. Pues el que sigue, compadre. Yo tengo gente que voy a levantar, que sigue, échale, vamos. No, hombre, es que otra vez. Cuando nosotros recién comenzamos esta congregación, había un equipo de alabanza, un pequeño grupo de alabanza. Teníamos tecladista, teníamos a alguien en la voz, teníamos un baterista. Y yo dirigía la alabanza. Y la primera pérdida que sufrimos como iglesia fue el director de alabanza, que era el tecladista. Se nos fue, se nos peló, y no porque lo queríamos apedrear, sino porque el diablo logró agarrar su corazón y se fue con todo y sonido. Jonás se fue con el proyector del cañón que nos habían donado a través de él, pero él dijo: venga tu reino, y que se lo baile y que se lo lleva. Siguiente semana estábamos ahí sin sonido, sin audio. Y la pregunta es: ¿le vas a volver a dar la confianza a alguien? ¿Y qué cree? Se la tienes que dar. Porque Dios trae gente todo el tiempo que quiere servirle. Y tienes que confiar en Dios, pero también tienes que depositar credibilidad en la gente. Pero tienes que obedecer. Y Pablo tenía que obedecer. Cada vez dice: yo, no manches, dicen que la gente de Quiroga es bien brava de tantas carnitas que come. Pues vas a predicar en Quiroga, en la plaza principal, en la plaza vieja. Dios está más solo, hay más campo para correr. No, en la plaza nueva, ahí donde está Carmelo, ya te dije. Entonces la pregunta ahí, amada iglesia: ¿por qué la bendición no surge, el fruto, la multiplicación, el efecto y la conquista que debería de producir en nosotros? Di conmigo: la onda es la obediencia. No hay secreto, el secreto es la obediencia, el obedecer a Dios, para que esa bendición vaya más allá. Pero yo te quiero hablar de lo que se titula esta predicación: cuando la bendición llega a la iglesia. Y quiero que me acompañes a Ruth, al libro de Ruth, y vamos a ver qué es lo que pasa literalmente, físicamente, cuando la bendición llega a la iglesia. No es un conjuro mágico, no es Madame Sassou invocando algo, no es algo místico, es algo real, palpable, que se ve. Y la historia de Ruth se trata de lo siguiente, usted la sabe muy bien. Usted puede leer ese libro en media hora y quedará impresionado. Pero el libro de Ruth se trata de un hombre con su esposa que se van de la tierra de los hebreos, se van a una tierra extranjera porque había crisis, no había lana, no había cosecha, había sequía, no había comida. Entonces este hombre le dice a su esposa: pues vamos a buscar suerte, vamos a buscar
comida. Vamos, se lo pongo en este contexto, vamos pues al gabacho, al sueño americano, porque aquí los pesos ya no dan, ¿verdad? La pandemia dejó quebrada y el gobierno, la administración dejó las cuentas bien flacas. Entonces, vamos al gabacho. Van al gabacho. Y en el gabacho están, y se le muere el marido a la Noemí, va a empezar. Y el sueño americano se ve pirata. Y siguen adelante. Y sus dos hijos que iban con ella se casan, pero también los dos se mueren. Y entonces ella se da cuenta que está en una situación difícil, porque es una viuda viviendo con dos viudas. Y no lo entendemos del todo, porque lo que usted necesita saber es que era imprescindible para una mujer en el Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, contar con el respaldo de un hombre, de un varón. Y usted puede entender eso un poco más a través de la historia de Ruth. Noemí tenía que ser redimida porque era una viuda que no contaba con el respaldo de un hombre en su vida, había quedado desamparada. Es una historia de redención. Y escuchan que en la tierra de los hebreos, una vez más Dios había visitado a su pueblo y le había dado pan en abundancia, así como ayer había pan para ponernos como perros de rancho el día de fiesta. Trajimos un montón de pan y no vino toda la gente que esperábamos, pero el pan ahí estaba. ¿Y qué nos duró? Que nos lo echamos, el pan. Y entonces ellas regresan, y ahí es donde te quiero llevar. En el capítulo 1, verso 19, dice: anduvieron pues ellas, Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? O sea, estaba como medio en duda si era o no era. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado a un amigo, a un pariente que tenía tiempo que no lo veíamos y le fue mal, y luego ni lo conoces? Dice: ¿a poco esto es lo que queda de aquel? Estaba gordito, así, ponchadito, guapetón. Te lo encuentras todo seco, chupado, arrugado y todo, y dices: ay, Jonás, ¿qué le pasó a este? Si eso no es. Algo así le pasó a la Noemí. Yo creo que le dijo a la vecina: ya me voy al gabacho, ahí te mando $. Ahí voy, ¿de qué calzas? Te voy a traer unos tenis, que voy allá, nos va a ir bien con mi marido, vas a ver, vamos a comprar casa allá y aquí. Además te voy a mandar la lana para que me construyas. Se fue para allá, le fue mal, se fue llena de alegría, de gozo, de esperanza. Ustedes pueden dejarlo ahí, no hay bronca. Usted más bien ponga atención donde debe de poner atención. Se fueron llenos de sueños, y cuando regresan, la cara de Noemí no era la misma, su andar no era el mismo, su ropa no era la misma. No regresó con los Nike que dijo, regresó con unos guaraches de suela llanta de avión del Mercado Independencia, acabados, gastados. Y iba con una mujer que nadie conocía, que era su nuera, que tampoco le había ido bien, tampoco traía buenos tenis, tampoco traía ropa de Zara, traía ropa de Zarra. Estaban acabadas. Llegan y la gente que las conocía dice: ¿es esta Noemí? Y la ciudad, dice, se conmovió cuando ellas llegaron. La palabra conmover es la palabra yum, y habla de un alboroto, habla de agitar grandemente, habla de hacer temblar algo. Los judíos son más escandalosos que un mexicano en un estadio de fútbol, apasionado. Esos tipos no la matan en los escandalosos. Entonces usted tiene que entender que llegó la Noemí con Ruth allá a la entrada a la ciudad, y las señoras que son escandalosas, más escandalosas que una mexicana chismosa y argüendera, corrieron con la vecina:
Noemí viene toda tronada. ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde están los tenis que me iba a mandar? Y llegaron, agitaron la ciudad. Los hombres en el trabajo, que también somos bien chismosos, empezaron a llamar, a mandar WhatsApp, a poner estados de dos mujeres que iban entrando, todas maltrechas. Y la ciudad se conmovió. Y todos podían decir o burlarse o señalar, y hubiesen tenido razón de aquellas cosas que les decían. Pero la Biblia continúa diciendo en el verso 20: y ella respondió: no me llamen más Noemí, porque Noemí es placentera, sino llamadme Mará, es amargura, porque es grande, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Su relación con Dios estaba afectada. Pertenecía al pueblo bendito de Dios. Ella era una mujer bendecida, pero las circunstancias le habían llevado a que su relación con Dios se viera afectada. Y ella decía: Dios no es mi amigo, Dios es mi enemigo. Y dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y ayer le compartí esto a los pastores que estaban aquí con nosotros. Para muchos es un tiempo de desgracia, pero realmente este es un tiempo de siega, de cosecha. Hay cosecha en este tiempo. Hay mucha gente que va a llegar a la iglesia porque esta circunstancia la están orillando y la están haciendo ver que no hay nada más en lo cual estar seguro que en Cristo Jesús. No hay nada más en lo cual tener paz que en Cristo Jesús. No hay quien dome esa leona con la cual viven esos hombres, sino solamente Cristo Jesús. ¿Están entendiéndolo? No hay quien cambie ese ogro, solamente Dios. Y la gente está levantando su oído y está escuchando que hay una bola de locos que no se están refugiando en las herramientas del mundo, en los conceptos del mundo, que de repente llegan y te dicen: esto te va a salvar, y unos meses después dicen: ¿qué crees que no? Porque el problema se hizo peor de lo que ya era. Pero aquellos que confiamos en Dios, uno dice: pues mira, me puedes cambiar la jugada al derecho y al revés, como sea. Cristo Jesús ve por mi vida. Él ha prometido cuidarme, guardarme, y ha dicho que no voy a morir, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Él tiene un plan para mí y no hay nada que lo pueda frustrar a menos que Él determine las cosas. Así que mi confianza no está en lo que el mundo dice, mi confianza está en Cristo Jesús. Y la gente está oyendo y dice: no, pues yo quiero con esos locos, porque acá me cambian la jugada y Dios no cambia. Dios dice que me ama y nunca llega diciéndote: pues ya no te amo, ¿verdad? Porque la cosa se puso fea. Él te ama a pesar de todo. Él prometió cuidarme, y aunque las cosas se pongan peores, Él me va a cuidar en medio de la adversidad. Hemos entrado ya, iglesia, en un tiempo de cosecha. Pero escucha, esto fue lo que le pasó a ellas. Pero tú sabes que esa misma historia nos pasó a ti y a mí. Esa misma historia la vivimos tú y yo, y la vivió la iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos sentíamos los meros macachichos del mundo, los meros perrones que podíamos llegar tan lejos como nos lo propusiéramos? Podíamos hacer y deshacer, estábamos llenos de orgullo, teníamos sueños, ilusiones en la vida, y la vida nos dio una arrastrada y una despeinada, y cruzamos esa puerta llenos de fracasos, llenos de temores, llenos de soledad, llenos literalmente y espiritualmente muchas veces de pobreza. Y llegaste, ya te iba a cantar la de llegaste tú, ¿verdad? Y llegaste tú. Y cualquier persona que pudo ver a Ruth y a Noemí pudiera haber dicho: ¿y estas qué? ¿Para qué las queremos? ¿Para qué sirven?
nomás vienen a ser un lastre más. Pobres tenemos suficientes como para estar preocupados ahora por una mujer que se fue, se le murió el viejo y los hijos y de pilón se trae otra. Y cuando tú y yo cruzamos una puerta como esta, sabes que la iglesia, las personas de su lugar pudieron haber hecho lo mismo de ti y de mí. Yo recuerdo que llegué a la iglesia vestido de negro, con una camisa que tenía calaveras por todos lados, mi pelo hasta la cintura, botas de rockero, no tenía barba en ese tiempo. Y crucé la puerta y era un desastre llegando a la iglesia, lleno de temor, de vicios, de inseguridades, de maldiciones. Y la gente que estaba en ese lugar tuvo una reacción. Algunos se asustaron, algunos tenían misericordia de mí, algunos huyeron, otros se acercaron, porque yo era un desastre llegando a la iglesia. Pero si usted continúa leyendo la historia de Ruth, la bendición llegó a ese lugar a través de la vida de Ruth y de Noemí. Es una historia de redención. Noemí entendía y dijo: necesitamos casarte con un hombre que te redima. Y eso fue lo que te pasó a ti y a mí. Llegamos por ahí viudos, decepcionados, maltratados, y tú necesitabas un hombre llamado Cristo Jesús que te redimiera. Y estás comprometido con Él, iglesia. Él es tu amado, Él es tu novio, y hay una boda que te espera, las bodas del Cordero. Has sido redimida. Entraste ahí maltrecha, pero eres alguien que Dios ha redimido. Entonces es ahí, iglesia, donde la bendición llegó a la iglesia. Tú no sabías lo que ibas a llegar a hacer para la iglesia al día de hoy. Aquel día que entraste, y yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Algunas, más bien todas las personas que están aquí en la alabanza. Puedo hablar de Obed. ¿Cómo llegó Obed aquí a la iglesia? Sonriendo, diciendo: ya llegué, hermanos, que no sé qué. Llegó después de un tiempo difícil, de un tiempo muy peculiar en su vida, y entró con ciertas cosas que tenía que superar. Pero cómo nos bendijo el día de hoy Dios a través de su vida con el canto que levantó. Dios lo sabía. Y es como que Dios dijo: órale, ahí le va ese recalentado para que lo aguanten. Ese medio amargado, se siente un poco mal, ha vivido y ha sufrido, ahí le va. De pilón y huérfano, no tiene papá y no tiene mamá, ahí le va. Y algunos podíamos decir: chale, como si Dios necesitáramos otro. Iglesia, conmigo tienes. Pero ese hombre cruzó la puerta y Dios ya sabía. Pero sabes, iglesia, eso es algo que necesitamos entender. Así llega la bendición a la iglesia. Llega a través de gente que parece que no tiene nada que dar, pero Dios sabe todo lo que la iglesia necesita. Esta es la historia. Esta es nuestra historia. Usted entró por esa puerta siendo un desastre, comenzó a tener una relación con Dios, o tal vez ya la tenía, pero tal vez esa relación no estaba en su mejor momento, y así cruzó la puerta. Y sabe, usted conoció a Dios y fue bendecido por Dios y comenzó a dar frutos. En vez de ser un borracho, usted se convirtió en alguien que se portaba bien, que ya no tomaba. Yo le doy gracias a Dios. Estaba pensando el otro día, dije: en 23 años de casado, mi esposa no se ha preocupado ni un solo sábado si voy a llegar y cómo voy a llegar. Y hay tantas mujeres en el mundo que llega el día sábado y para ellas es un terror, porque dicen: no sé ni si va a llegar, no sé cómo va a llegar, y no sé con cuánto dinero va a llegar. Pero los hijos de Dios se van y sus esposas se quedan tranquilas. Viceversa.
Sale un hombre confiado, sabiendo que la mujer se queda en casa, que va a cuidar el dinero, que va a cuidar los hijos, que va a haber sopita calientita, que los frijoles van a estar ahí quemados, pero van a estar. Y no se anda comiendo las uñas, no se anda ahí desconcentrando del trabajo, como es que le tengo que llamar a mi mujer para ver si ya tendió la cama, ¿verdad? No, él se enfoca en su chamba, es un buen trabajador porque no hay quien lo distraiga, sabe que su casa está bien. Usted comenzó a dar fruto, pero sabe también, usted no puede evitar multiplicarse. Un cristiano impuntual, ¿qué cree que va a crear? Otro hermano impuntual. Un cristiano apasionado que trae a su amigo a la iglesia va a convertirse su amigo en un cristiano apasionado. No reproducimos, dile al que está a tu lado, aguas. No, ni queremos decir nada. Nomás dije de la puntualidad, dijeron creo que mejor no digo nada, ¿verdad? Aguas. Usted se multiplicó, pero sabe, también usted empezó a tener dominio, empezó a conquistar. Y Dios sabía todo eso. Y ese día, amado hermano, ese día, amada iglesia, fue cuando la bendición llegó a la iglesia. Yo me puse a pensar la otra vez. Me vine caminando a un ensayo por el tráfico que yo sabía que había, y me regresé caminando a mi casa, y a propósito me fui por el barrio donde yo caminé, crecí, pasé por la secundaria donde estudié. A propósito me fui por ahí. Y cuando iba afuera de la secundaria, caminando, me hice la siguiente pregunta: Alejandro, si alguien te hubiera dicho que 30 años después de haber estado en esta escuela, tú ibas a ser el papá de 3 hijos, el esposo de una mujer que ama a Dios, que por 23 años ibas a tener un matrimonio estable, y que de pilón, por si fuera poco, ibas a pastorear una iglesia de unos locos que quieren estar ahí cada 8 días alabando a Dios y escuchando una palabra de parte de Dios, me hice la pregunta: Alejandro, ¿tú se lo hubieras creído? Y la neta es que no. Pero te hago la misma pregunta: si alguien te hubiera dicho hace 5, 10, 3 años, no sé cuánto tengas de conocer a Dios, y te hubiera dicho, sabes, tú vas a ser alguien que va a cambiar y que va a vivir diferente, y no solo eso, sino que vas a empezar a ser de bendición para tu familia y para la iglesia. En vez de ser aquel que trae problemas, serás aquel que ayuda a solucionar los problemas. Yo recuerdo cuando yo era el problema, pero también recuerdo cuando algunos de mis hermanos comenzaron a voltearme y decir: oye, ayúdanos, ayúdame con mi hijo, ayúdame en esta situación. Oye, dame un consejo, ¿qué hago aquí? Y en vez de ser ya el problema, empecé a ser alguien que podía ayudar a solventar el problema. Eso se llama caminar en bendición. Y esa bendición es la que cruzó la puerta aquel día que tú llegaste. Iglesia, nos ponemos de pie. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, iglesia? Quiero llegar a un punto que Obed ya tocó en el tiempo de la alabanza, y es en el punto de cuando no nos sentimos dignos y no pensamos de nosotros como Dios piensa de nosotros. Número 1, tú ya has sido bendecido. Y número 2, tú eres una bendición. Voltea al que está a tu lado, dile: tú eres una bendición. O sea, en una envoltura a veces media rara, media extraña, media fea, a veces confunde. Pero déjame decirte, como pastor de esta iglesia, todos y cada uno de ustedes, independientemente de si haces algo en este lugar o no haces, si vienes constantemente o vienes de cuando en cuando, si eres alguien que tiene mucho o poco, si eres alguien que conoce mucho o poco, déjame decirte, tú has bendecido mi vida. El verte aquí ha bendecido mi vida y a mí me ha animado. Tal vez ni hemos platicado, tal vez ni nos conocemos, pero el tenerte aquí ha bendecido mi vida como tú no tienes idea, y la vida de mi esposa y la vida de mi familia y la vida de esta iglesia. Ahora, cuánto más si tú has hecho cualquier cosa por esta iglesia. Pero sabe,
no creemos eso. Y el diablo viene constantemente haciéndonos creer: tu vida no sirve, tu vida no vale, tú no puedes hacer nada, lo que tú haces no es importante. Y viene y nos ataca y nos dice, cuando la sola sonrisa tuya y mía bendicen a la iglesia. ¿Cuántos han sido bendecidos a través de saludar a un hermano que ni está en el ministerio de decanes, verdad? O sea, ni es parte del equipo de decanes. Pero te bendice. ¿Cuántos han sido bendecidos por el hermano que te tocó al lado ese día, la hermana? Y al ella adorar, cantar a Dios, a ti te bendijo aún más que el mismo equipo de alabanza. Su pasión te tocó, su pasión te llamó la atención y bendijo tu vida. Su danza. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por un hermanito que de repente se agarra como loco, una hermana, y te motiva tu vida y te reta? Pero viene el diablo y te dice: hombre, ¿tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Quién te sientes? ¿A poco crees que eres importante ahí para la iglesia? ¿A poco crees que eres importante para el amor del Padre? ¿A poco crees que tu vida vale algo? Déjame decir, sí vale mucho. Y el día que tú cruzaste esa puerta fue porque Dios te trajo aquí. Y ese día entró bendición a este lugar. Y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti. Así que más vale que te la creas. Más vale que entiendas que tú eres alguien que ha sido bendecido y que eres de bendición. Para tu casa, para la iglesia, para tus hijos, para tu familia, para el mundo, aún para esta sociedad. Inclinamos nuestro rostro. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo, por entender, por saber, Dios, que tú nos has bendecido y que no importa, Señor, muchas veces cómo nos vemos o cómo nos ve la gente, Padre. Finalmente somos una obra en la cual tú estás trabajando, en la cual tú, Señor, estás desarrollando tu espíritu, tu carácter en nosotros, tu templanza en nosotros, Dios. Tu espíritu está en nosotros, Señor, porque tú nos lo has dado. Así que, amado Dios, te damos gracias esta mañana por poder escuchar, por poder saber que somos un pueblo bendecido. Te pedimos que nos ayudes a obedecerte, Dios. Y esta mañana te damos gracias por habernos traído a este lugar en las condiciones que nos trajiste, Dios, y en las cuales tú nos has llevado a conocerte y a poder bendecir esta iglesia, Padre. A veces solamente con nuestra presencia, a veces con nuestro servicio, a veces, Padre, con lo que tú haces en nosotros de parte de tu Espíritu Santo, con los dones que nos has dado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien que está batallando con condenación, que tú le hagas libre el día de hoy, total y absolutamente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén.